Dios les continúe bendiciendo. Le vamos a dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da de buscar su presencia, de escuchar su palabra, de poderlo alabar, de poderle dedicar este hermoso tiempo que Él se merece en esta jornada de la semana, porque venimos trabajando y buscando todo lo que necesitamos, pero es necesario que entendamos que todas las cosas dependen de Dios. Y por eso en este momento nos vamos a consagrar, a concentrar en buscar su presencia. Amén. Padre bueno y soberano, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación, reconociendo tu señorío sobre nuestra vida, reconociendo tu amor y misericordia que sigues teniendo con nosotros. Y aquí estamos en esta hora pidiéndote perdón si te hemos faltado, Dios, y rogándote que la presencia de tu Espíritu Santo se derrame con poder en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a este pueblo que está escuchando esta palabra, que dispone su corazón para poder aprender, para poder conocer los planes que has establecido para nuestra vida, Dios. Rogándote que todos los sentidos espirituales de tus hijos estén abiertos, atentos, que quites toda distracción, toda preocupación y todo aquello que pueda interferir en este momento para que tu palabra no llegue, sino que por el contrario, es una palabra viva y eficaz, una palabra que active sus corazones para que estén dispuestos a seguirte de verdad, amándote con todas las fuerzas de sus corazones, de sus mentes y de sus fuerzas, Señor. Gracias por darnos una gran oportunidad. Para ti la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación, Rey de los cielos. Amén y amén. Hoy vamos a continuar estudiando la temática que vimos la semana pasada sobre la fe. Estuvimos analizando que no podemos tener fe en la fe, sino que debemos tener fe en el poder y el amor y la misericordia de Dios, pero que es necesario que cultivemos esa fe. Vamos a mirar Lucas 17, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plante en el mar, y os obedecería. Aquí los discípulos tienen un momento especial de duda con respecto a su fe, porque aquí el Señor les está hablando, en los primeros versículos, les está diciendo que nadie está exento de caer, que es peligroso y que por eso debemos, entre las cosas que les está diciendo, es que nosotros debemos perdonar diariamente, porque ese es uno de los motivos por los cuales estamos expuestos a caer, a pecar, a desviarnos. Pero cuando ellos le preguntan esto, lo que Jesucristo les contesta es que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían hacer muchas cosas, y sobre todo pues está hablando de trasladar un árbol que es bastante grande. Pero es lo que les está diciendo: mire, el asunto está en que si ustedes quieren que su fe crezca, que sea más grande, ustedes lo que tienen que es activar la fe. Tienen que ponerla a funcionar, porque es la manera en que la fe va a crecer. Es decir, que cada día nosotros tenemos que ir avanzando, ir pasando a nuevos niveles de fe, pero para eso necesitamos que nuestra fe esté activa, en movimiento, en acción. Esa es la respuesta que el Señor Jesucristo les da. Y en Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces aquí en este texto podemos darnos cuenta que Dios
que Jesucristo, que es quien habla acá, claro, Él es Dios, Él les está diciendo que la fe se puede ver. Y aquí Jesucristo está viendo la actitud de unos amigos de alguien que está paralítico, y como no lo pueden llevar de una manera fácil a donde está el Señor, entonces abren el techo y meten al paralítico por el techo, porque ellos están convencidos que lo importante es que llegue a donde está Jesús. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que la fe está en un proceso de crecimiento, pero para que crezca es necesario que esté activa, que esté en acción. Entonces aquí Jesús está viendo la fe de los amigos, ni siquiera el paralítico. Muy seguramente también tendría fe, porque si no, no se hubiera dejado subir por allá, ¿cierto? Pero aquí Él está viendo en la fe de los amigos que fueron capaces de llevar. Entonces lo que el Señor quiere es que nuestra fe sea activa, que esté en movimiento, que en todas las diferentes circunstancias que a diario tenemos, podamos tener confianza y seguridad en lo que ya conocemos de la palabra de Dios, que conocemos su poder y su amor y misericordia, para que podamos darnos cuenta que Él puede cambiar nuestra historia, que Él tiene poder para sanarnos, que tiene poder para liberarnos de alguna situación económica, de familia, de cualquier cosa que se nos presente. Pero es necesario que continuamente, que todos los días yo tenga claro de que la fe es en acción, porque por eso es que la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, que si no me activo, si yo cada vez que tengo una situación por resolver no activo mi fe, pues en vez de crecer mi fe, lo que va a hacer es que se va a disminuir, va a menguar. Mateo 14:31. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es un momento en el que Jesús va caminando por el agua, se le aparece a los discípulos, y Pedro se emociona y él le dice que él también quiere andar sobre el agua, y Jesús le dice pues que vaya, y efectivamente Pedro empieza a caminar por el agua, pero hubo un momento donde como que miró la circunstancia y eso hizo que se hundiera. Entonces Jesús le resalta que por qué no lo hizo si él había podido. Es decir, Jesús sabía que Pedro tenía las condiciones para hacer lo mismo. El asunto era de fe. Entonces podemos darnos cuenta que en cada cosa que el Señor nos muestra, la relación de la fe con el poder lograr cosas sobrenaturales tiene que ver con una fe activa, una fe en movimiento. Pedro no fue capaz de seguir caminando, o sea, mientras tuvo fe anduvo en el agua, caminó sobre el agua, pero cuando se le acabó la fe se hundió. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Mientras nosotros estemos convencidos de que Dios tiene el poder suficiente para ayudarnos en las cosas que necesitamos, mientras yo tenga esa convicción, recordémonos que una cosa es creer y otra cosa es creer con convicción. Entonces, el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar. Eso lo sabía Jesús. Pero ¿qué hizo Pedro? Se le acabó la fe, fue cortica la fe, y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Tenemos fe muy poquita, a muy pequeña escala, y eso hace que Dios no pueda obrar. Recordemos que Dios se mueve en la fe, que es el vehículo en el que Dios se mueve. Y si yo me asusto como le pasó a Pedro, pues entonces ya Dios queda varado y no puede seguir andando. Fíjese que Pedro no pudo seguir andando sobre el agua. Marcos 4:40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí hay otro momento, y es que había una tempestad muy fuerte. Jesús iba en la barca, pero los discípulos se angustiaron de tal manera que lo llamaron apresurado, que se levantara, que se despertara a salvarlos. Y él les dice que ellos
están amedrentados y que por qué van a estar asustados, ¿acaso no tienen fe? Él les hace énfasis en que en dónde está la fe con todo lo que ellos conocían, con todo lo que ellos ya habían visto de todos los milagros, de todo lo sobrenatural de Dios, y les hace reclamo a ustedes porque no tienen fe. O sea, ¿qué les está pasando? ¿Aún no creen en todo lo que han visto? Romanos 14, 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí la palabra nos está enseñando de que verdaderamente hay mucha gente débil en la fe. Y es natural que cuando nosotros empezamos el proceso de conocer a Dios, llegamos pues con una fe casi que dormida, pues porque no conocemos el poder de Dios. Pero en la medida que vamos avanzando en el conocimiento y en los milagros, porque cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, empiezan a verse los milagros en la vida de nosotros y en la vida de otros. Pero se necesita un proceso para poder crecer en la fe. Y aquí nos dice la palabra que los que vamos adelante en la fe debemos tener en cuenta ese detalle de los que apenas están empezando, de los que apenas van caminando. Y seguramente nos preguntamos, ¿y cuánto tiempo necesito para tener fe? O una fe suficiente. El tiempo está en el proceso de cada uno, en el esfuerzo que haga de estudiar la palabra, de orar, de ir conociendo de verdad de Dios para conocer todas las cosas extraordinarias. Y la otra cosa importante para poder crecer en la fe es recordar lo que Dios hace en cada uno de nosotros y hace en otras personas, porque es que fácilmente olvidamos el regalo que ya nos dio, olvidamos fácilmente el milagro que hizo. Por ejemplo, llegamos angustiados, desesperados a Dios, y cuando empezamos a buscar la palabra, al otro día ya tenemos paz. ¿Eso qué significa? Que entonces ya Dios empezó a operar un milagro, porque la paz que da Dios es distinta a la que recogemos en el mundo. Entonces, recordemos lo que Dios hace diariamente en nosotros y en otros, porque eso nos ayuda a que podamos tener la certeza de que Dios sí opera. Pero como lo olvidamos, como lo pasamos por alto, entonces cada vez que tengamos una dificultad, otra vez echamos hacia atrás y seguimos con una fe débil, una fe que no alcanza la medida para que Dios pueda operar en nosotros. Primera de Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otro problema por los cuales las personas no crecen en la fe o tienen una fe débil, aun cuando ha pasado el tiempo. Ese tiempo fácilmente pueden ser 6 meses, 3 meses, 1 año. Pero si una persona que ya tiene 1 año o más y todavía no le cree a Dios, tiene dificultades en la relación con Dios. Y aquí la palabra nos está diciendo que nuestra fe debe estar, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Entonces me está diciendo que uno de los problemas para que mi fe no esté firme, para que no crezca mi fe, es porque mi confianza todavía no está puesta en el poder de Dios, sino en las personas. Muchas veces buscamos que las personas oren por nosotros, pero yo estoy poniendo mi fe en la oración de esa persona o en esa persona. Ahora, eso no significa que yo no pida oración a mis hermanos, a los pastores, a los líderes, claro, porque la palabra de Dios demanda que nosotros debemos orar los unos por los otros. Pero no es por la oración de determinada persona que Dios va a operar. Es por la oración que hizo esa persona, pero por la fe que yo tenga. O sea, si yo tengo fe que Dios puede operar y le pido a mi hermano o a mi líder, a mi pastor, qué sé yo, que ore, yo creo que Dios va a obrar, pero no exactamente por esa persona.
Entonces tenemos que aprender a depender de Dios y a creerle a Dios, y lo que hacen las personas que oran con nosotros, porque es que ese es otro pedacito. Yo debo también orar, es decir, la primera persona que tiene que orar es la persona interesada. Los demás lo que hacemos es apoyar. Que a través de esa oración va a llegar al corazón de Dios, va a llegar al oído de Dios, va a llegar al trono de Dios, y que entonces Dios va a operar a mi favor en su voluntad. Porque es muy importante que yo tenga claro que si es la voluntad de Dios, va a funcionar, o voy a ver lo que estoy pidiendo. Pero si no, no, porque Dios no me va a meter en problemas. Al contrario, Él lo que hace es protegerme, y muy seguramente muchas cosas no se realizan como yo las estoy pidiendo o en el tiempo que las estoy pidiendo, y por esa razón entonces la persona dice, ve, Dios no pudo, o Dios no me oye, o ¿por qué a mí no me da? Empezamos a quejarnos. La queja también afecta la fe, también hace que mi fe se mantenga débil y no crezca, porque siempre estoy quejando. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es decir, que la fe es lo que va formando mi carácter, es lo que va formando mi fortaleza, es lo que me va haciendo firme, o me va haciendo una persona tranquila, una persona que tiene confianza, que tiene seguridad. La gran diferencia entre el que tiene fe en Dios y el que no la tiene es que el que tiene fe es una persona segura, es una persona que no está angustiada, desesperada, como mirábamos en el texto donde habla de que la fe le tenemos que añadir virtud, o sea que se tiene que ver, porque la fe se ve, como dijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a tener esa seguridad de que Dios está obrando, y aquí cuando dice que portados varonilmente quiere decir que con carácter, con autoridad, con tranquilidad y con serenidad. Tito 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Esta es otra situación que muchas personas manejan, que no son sanos en la fe, es decir, que tienen una fe puesta en lo que Dios no va a hacer. Creen que si yo me porto mal, que si hago mi vida como me parezca, que Dios de todas maneras va a operar, y Dios no opera así. Entonces yo debo tener una fe sana, una fe conforme a la palabra de Dios, sabiendo que si yo hago lo correcto para Dios, conforme lo tiene establecido, entonces ya la solución queda en manos de Dios, y la solución que Dios traiga va a ser conforme a mi necesidad. Entonces debo tener tranquilidad y debo tener paz. Pero si estoy pidiendo cosas que no son agradables, por ejemplo, que me aumenten el sueldo para poderme emborrachar más seguido, eso es una fe que no va a funcionar, eso no es una fe sana, es una fe maliciosa, es una fe pecaminosa. Entonces es necesario que tengamos una fe, pero que sea conforme al propósito de Dios, que seamos correctos, impecables delante de sus ojos. Primera de Pedro 5, del 7 al 10. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta es la clave de la forma en que vamos a crecer, a tener una medida de fe que nos ayude a estar centrados en el plan de Dios. Y aquí me está diciendo que cuando yo tengo una dificultad,
lo primero que tengo que hacer es tranquilizarme, porque dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Es decir, que yo me tranquilizo porque yo sé que Dios es poderoso, que Dios me ama, que Dios tiene misericordia, que para Él no hay nada imposible. Entonces me voy a tranquilizar y me dice que esté sobria, es decir, que no me deje confundir, porque no solamente el alcohol embriaga a las personas, no solamente el alcohol distorsiona los sentidos, las dificultades también. Y cuando eso ocurre, cuando yo no tengo claridad de que tengo un Dios vivo, entonces el enemigo entra a desestabilizarme y aprovecha el momento para llevarme a cometer errores. Porque dice, como león rugiente está buscando a quien devorar. ¿Cuándo lo devora? Cuando no tiene fe, cuando la fe mengua, cuando carece de fe, cuando su fe se cae. Porque en ese momento la persona está angustiada o está desesperada, y es ahí donde el enemigo viene a traerle soluciones incorrectas, y él le va a presentar un abanico de soluciones que no son las soluciones de Dios. Dios solamente puede tener una, pero el enemigo le puede presentar muchas. Y si yo no estoy centrada en el saber, en la convicción de que Dios está ahí ayudándome y lo va a hacer por difícil que yo lo vea, pues el enemigo va a aprovechar. Pero dice, al cual resistir firmes en la fe. Es decir, que lo que yo tengo que mantenerme es firme creyéndole a Dios. Si yo estoy haciendo la tarea bien hecha, si yo estudio la palabra y todo lo que voy aprendiendo lo voy aplicando para agradar a Dios, no para que la gente vea que yo soy muy espiritual, sino que lo que hago lo hago para agradar a Dios. Entonces, Dios va a estar ahí, pero eso debo tenerlo claro en mi corazón, en mi pensamiento. No dejemos que los pensamientos empiecen a volar, porque el enemigo lo va a aprovechar. Ahora, yo no tengo que estar pensando en que es que yo no le he cumplido el 100% a Dios, porque todos estamos en un proceso. Lo importante es que todos los días estemos haciendo más y más la tarea del Señor. Cada día vayamos avanzando. Y Él dice que estos padecimientos los tienen todos nuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que el Señor hace con todos iguales, porque Él necesita que le creamos a Dios. Entonces vamos teniendo dificultades y nosotros vamos creyéndole a Dios, y así vamos madurando en la fe, y así vamos creciendo en la fe hasta que estemos firmes y estables. Dice que vamos a padecer un poco de tiempo, pero Él dice, Él mismo os perfeccione en la fe, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, que no importa, hoy tengo fe y me mantuve tranquila, mañana también y pasado mañana también, y en una situación también y en la otra también, cuando la situación es conmigo, cuando la situación es con mi familia, cuando la situación es de mis seres queridos, pero tenga la certeza de que Dios siempre va a operar. O sea que el crecimiento de la fe está en la constancia y en la firmeza que yo tenga de creerle al Señor, y eso me va a ahorrar que yo pase por pruebas, porque si no pasamos la prueba de algo pequeño hoy, mañana la prueba va a ser mucho más grande, porque recordemos que el Señor siempre nos va a estar calificando. Entonces vamos a pasar la prueba, vamos a hacer la tarea bien hechecita para no quedar reprobados, y entonces seguimos patinando en la fe, porque es necesario que le creamos a Dios de verdad con todo el corazón, pero de la manera correcta. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ayuda a crecer espiritualmente, a madurar en la fe, a tener una fe firme, estable, permanente, teniendo claridad quién es Dios. Padre bueno y soberano, en el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, hoy te pedimos perdón, porque seguramente hemos descuidado ese progreso que debemos tener en establecernos en la convicción de que tú eres todopoderoso, de que tu amor es grande, que es eterno para nosotros. Es tanto tu amor que enviaste a tu Hijo, porque tú sabías que era la manera como podíamos ser salvos. Y por esa misericordia que nos has tenido a lo largo de nuestra vida, porque hasta aquí nos has traído y nos has tenido paciencia y has perdonado nuestro pecado. ¿Qué más necesitamos? Y sabemos, Señor, que todo lo que está en la Biblia es verdad porque hemos visto la manifestación de tu gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar las tantas y tantas veces que nos sacaste adelante aun cuando no te conocíamos, porque si tú no hubieses estado en ese momento difícil o momentos difíciles que pasamos cuando no te conocíamos, cuando no teníamos fe, ¿qué hubiese sido de nosotros? Ahora, hoy que tenemos conciencia de que fuiste tú el que estuviste ahí y que sigues estando ahí, que no importa el problema, no importa la dificultad, cuánto más debemos tener la convicción de que tú estás de nuestro lado, que tú estás ahí para bendecirnos, para ayudarnos, para liberarnos de todas las acechanzas del enemigo, para liberarnos incluso de nosotros mismos por nuestra desobediencia, por no querer rendir nuestra voluntad a ti. Ayuda a tus hijos, Señor, para que así como los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, aumenta la fe de tus hijos, de tal manera que sea un proceso natural dentro de lo espiritual, para que no tengan que pasar por más pruebas, por más dificultades, Dios. Para que cuando tú nos evalúes, Señor, podamos pasar esa evaluación y pasemos al siguiente nivel. Ayuda a tu pueblo a creer que tu palabra es verdad, que tu palabra es vida, que se cumple al pie de la letra porque no ha fallado en nada. Y por eso cada día nos consagremos a ti para hacer tu voluntad, que es buena, agradable, perfecta, que nunca falla. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, y ayúdanos a seguir creciendo para que estemos firmes delante de tus ojos y tú puedas ver en nosotros que verdaderamente te creemos, que verdaderamente te amamos, que verdaderamente estamos interesados en andar contigo, porque no hay otra manera mejor que esa de vivir en este mundo conflictivo en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te alabamos y te honramos, Rey de los cielos. Amén y amén. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores, que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Y recuerde que no estás solo, que Dios te ve.